Bien chicos, veamos una mini clase respecto a la variable aleatoria discreta y su función de distribución de probabilidad. Es importante que tengan presente que ahora lo que vamos a tener es la frecuencia acumulada, o más bien la probabilidad acumulada. Esto quiere decir entonces que la función de distribución de probabilidad, conocida como fx en mayúscula, ya no en minúscula cuando estaba escrita de esta forma, representaba la probabilidad de que la variable tomara dicho valor. En cambio ahora, cuando está escrito con mayúscula, significa que es el acumulado. Así que tener mucho cuidado respecto a eso. Entonces, esta frecuencia acumulada o función de distribución de probabilidad asocia siempre a cada valor de x la probabilidad acumulada. Esto quiere decir que siempre nuestro f de x va a representar la probabilidad de que la variable sea menor o igual a x. No como mencionábamos recién, esto es que está acá, es distinto. Así que por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla, si tenemos una tabla de valores siempre en ese sentido de la tabla, vamos a tener que tener cuidado con los valores que nos dan. Es decir, si la tabla ya está definida y nos mencionan que esta es la variable k y esta es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a k, significa entonces que los valores que me están entregando, por ejemplo, una variable cualquiera que toma valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4, acá sale 0,1, acá sale 0,3, 0,9 y acá un 1, lo que está representando entonces cada una de estas medidas son las frecuencias o las probabilidades acumuladas tal cual lo menciona justamente acá, ¿ya? Entonces es importante destacar nuevamente eso. Es decir, que cuando tú lees esto, estás leyendo que es la probabilidad de que tu variable sea menor o igual hasta dicho valor. Así que cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2? Entonces eso se puede leer directamente de nuestra tabla. Es decir, entonces ubicamos el valor 2 y leemos entonces que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2 sería entonces 0,3. En cambio, si nos preguntan cuál es la probabilidad que la variable tome valor 2, es decir, entonces nos están preguntando la probabilidad de que la variable tome valor 2. Si esa fuera la pregunta, la respuesta entonces no sería 0,3, porque estamos diciendo que ese 0,3, dada la tabla, representa la frecuencia acumulada o la probabilidad acumulada hasta el valor 2. Así que entonces lo que habría que hacer sería que hay que restarle el anterior, ¿ya? O más bien aplicar las siguientes propiedades. En este sentido, siempre cuando trabajamos con las propiedades, vamos a tener presente de que como es una probabilidad, aunque sea acumulada, siempre va a estar entre 0 y 1. Esa es nuestra primera, digamos, propiedad. Luego, si es que el valor de la fuera menor que b, si tenemos un valor de a menor que b y nos preguntan la probabilidad de que la variable sea mayor que una cantidad a, pero menor o igual que una cantidad b, entonces nosotros podemos sacar el acumulado hasta el b, luego le restamos el acumulado hasta el a. Entonces calculamos la probabilidad hasta el valor acumulado del b y luego hacemos lo mismo hasta el valor del a y luego restamos. O si nos preguntan la probabilidad de que la variable sea mayor a una cierta cantidad, nosotros podemos sacar como si nos preguntaran 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual hasta dicha cantidad. O es lo mismo que usted diga 1 menos la frecuencia acumulada hasta dicho valor. Así que entonces, cuando nos preguntan por la probabilidad de que la variable tome valor 2, ¿ya? Lo que estábamos preguntando recién, significa entonces que para calcular el f de 2, eso significa. El f de 2 es el acumulado, ¿ya? Esto es acumulado. Pero a nosotros ahora nos preguntan por f de 2, ¿ya? Eso lo están preguntando, ¿ya? No el acumulado. Así que para sacar el f de 2, lo que nosotros tenemos que sacar entonces el acumulado hasta el 2 menos el acumulado hasta el 1. Si miramos la tabla, hasta el 2 era 0,3 y cuando era hasta el 1 era 0,1. Entonces habría que restar entonces acá 0,3 menos 0,1.
y ahí descubrimos que es 0,2. Es decir, entonces que la probabilidad de que la variable tome valor 2 es 0,2. Bien, entonces eso es importante a la hora de trabajar. Entonces no se olviden, cada vez que ustedes les pregunten por ejemplo así, significa entonces que en otras palabras tú puedes sacar el f de 1 más el f de 2 y el f de 3. En el caso que fuera del 1 en adelante. Si tomara el valor 0, entonces sería el 0, 1, 2 y 3. O sea, es decir, son todos los valores que toma desde el mismo número que te están entregando, desde este valor hacia atrás. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, dependiendo de la variable, en este caso en mi ejemplo, sería 1, 2 y hasta el 3. Es decir, que en este caso, como ya está acumulado, lo puedo leer directamente y leo 0,9. Pero si tenemos una tabla que no indique esto, ¿ya? Significa entonces que nosotros tenemos que sumar cada uno de sus valores. Es decir, entonces vamos a tener una tabla donde nos va a decir la variable k y acá va a ser la probabilidad de que la variable x tome valor k. Entonces ahí nosotros vamos a poder leer para cada uno de estos valores sus respectivas probabilidades y las sumamos hasta lo que nos están pidiendo el acumulado. Entonces eso siempre tenerlo como referencia. Ahora, si graficamos una función de distribución de probabilidad, siempre va a dar una gráfica de forma escalonada. ¿Ya? Esto quiere decir que si nosotros colocamos nuestro plano, así, ahora en el eje X vamos a tener nuestra variable nuevamente, pero en el eje Y vamos a tener nuestra frecuencia mayúscula de la variable, es decir, la probabilidad acumulada. Y por lo tanto habría que llegar hasta el 1. Y luego esto va a ser siempre como escalerita. Es decir, entre dos valores vamos a movernos así y después vamos a ir subiendo. Hasta que finalmente lleguemos al 1. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, no sé, pues entre el 0 y el 1, donde esto va a estar cerrado, pero ahí va a estar abierto. Luego acá va a estar cerrado y aquí va a estar abierto. Entre el 1 y el 2 y nuevamente cerrado, abierto y otra vez cerrado, abierto. Entre el 2 y el 3 y el 4, un ejemplo. Y esto significa que tenemos que ir subiendo y estos valores tienen que ir y van a terminar siendo en 1. ¿Ya? Así que, bueno, si consideramos, por ejemplo, en el caso de lanzar 3 monedas al aire, vamos a tener vamos a tener hasta 8 cosas que pueden ocurrir y las probabilidades al menos ya me las sé al menos de memoria. Sé que esto es un octavo, después el acumulado como viene 3 octavos más 1 octavo sería 4 octavos y otra vez más 3 octavos sería entonces 7 octavos y finalmente más 1 octavo me daría 1. ¿Ya? Esto quiere decir entonces del 3 para adelante nos va a dar entonces ese valor. Acá había borrado, pero no era necesario borrarlo. Ahí. Desde el 3 en adelante entonces nos va a dar ese valor. Y ahí tenemos entonces nosotros la función en este momento representada en su forma gráfica. Bien, entonces no se olviden, siempre va a ser una función de distribución de probabilidad graficada de forma escalonada. En cambio, si recordamos la función de probabilidad, simplemente eran un gráfico de barra. Y importante el uso de la tabla, siempre tienen que darte así. Cuando está de esta forma, significa que cada uno de estos valores representan el acumulado hasta dicho valor. Y luego, entonces, al momento de responder la pregunta que diga menor o igual, como en este caso a 2, se lee directamente la tabla. En cambio, si me pregunta cuál es la probabilidad hasta el valor 2, tenemos que ir restando los que son consecutivos. ¿Ya? Si me hubiesen preguntado en el fondo cuál es la probabilidad de que sea igual a 3, entonces aquí lo que hubiésemos hecho nosotros es que al 0,9 le quitábamos 0,3. Y así nos da entonces la probabilidad de que tome el valor 3. Bien, entonces eso sería. Lo otro también importante es que siempre cuando te digan mayor que una cantidad, tú lo puedes sacar como si fuera uno menor a esa cantidad. Ya sacamos el negado o el complemento.
Y si te preguntan entre dos valores, es decir, que sea mayor que 2 pero menor que 4 un ejemplo, entonces tú lo que sacas, si tienes la frecuencia acumulada o la probabilidad acumulada, calculas hasta el valor, ¿cierto?, que está a tu derecha y luego le restas el valor que está a tu izquierda, en este caso hasta el B y luego hasta el A. Bien, entonces eso sería todo. No se olviden ver los problemas y también de repasar la clase anterior, porque es importante para este tema. Será hasta una próxima.